están en sus clases. Qué bueno que podamos estar otro domingo más juntos para adorar al Señor. Siempre uno tiene, vamos a decir, canciones que la letra le impacta más que otro, ¿no? Y esta canción que acabamos de cantar, para mí es algo excepcional, porque refleja la obra de Dios desde que se encarna hasta que regresa en victoria por su pueblo, y es algo trascendental realmente. Bien, hermanos, continuamos entonces nuestra serie de exposiciones en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 10, y no solamente el capítulo 10, sino que vamos a estar terminando también esta sección que comenzó en el capítulo 8, Pablo hablando acerca de la libertad cristiana y cómo podemos ejercerla correctamente. Hoy vamos a estar en el último fragmento, la última porción, donde Pablo está hablando acerca de esto. Ya les puedo adelantar que vamos a estar en el capítulo 10, desde el versículo 23, y vamos a culminar en el capítulo 11, versículo 1. Y como siempre les digo, la Biblia no está escrita o dividida en capítulos y versículos, así que es por eso que a veces tomamos parte y parte. La idea, Pablo la termina en el versículo 1 del capítulo 11, y es hasta ahí donde nosotros vamos a llegar en la mañana de hoy para cerrar así esta parte de la carta donde Pablo habla acerca de este tema de la libertad cristiana. Y él comienza en el capítulo 8, y voy a hacer un repaso de esta sección. Él comienza en el capítulo 8 hablando acerca de cómo podemos ejercer la libertad cristiana ante los hermanos que son débiles en la fe. Pablo habla acerca de esto en esta porción del capítulo 8, en el capítulo 9, también habla acerca de esto, y ahí habla específicamente cómo él no ha tomado en cuenta ciertas cosas que podía haber tomado, como por ejemplo su apostolado, y él ha renunciado a eso con un objetivo, y él se enfoca en cómo él ha tenido en poco esto o con el objetivo de alcanzar a algunos. Él dice que a los débiles se ha hecho débiles para alcanzar a algunos, que a los judíos se ha hecho como judíos para alcanzar a algunos, que a los gentiles se ha hecho como gentiles para alcanzar a algunos. Y este es el argumento de Pablo. Sí. Ese es el capítulo 9. Primera de Corintios. En el capítulo 10, la primera parte, ahora Pablo habla acerca de cómo nosotros debemos ejercer nuestra libertad cristiana, pero se enfoca en una advertencia, y la advertencia es que nosotros debemos huir de la idolatría. Pablo habla acerca de cómo el pueblo de Israel falló en esto, y especialmente está conectando o trayendo a la memoria de la iglesia el camino del pueblo de Dios desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, y él les dice que nosotros no debemos imitar estos malos ejemplos. Especialmente nos advierte, o le advierte a la iglesia, que no deben, si están unidos con Cristo y participan de la cena como muestra de esa unidad, no deben sentarse a la mesa en los cultos paganos. De la mesa de los cultos paganos, eso sería demonios, son los que están recibiendo la adoración en los cultos paganos. Que ya él ha establecido que la comida sacrificada a los ídolos, no importa, que los ídolos no son nada, pero que la significación, el significado ocurriendo cuando uno llega a un culto pagano es que se está uniendo espiritualmente a los demonios que están recibiendo la adoración. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia que no deben hacer eso, porque cuando hacen eso están provocando a celo al Señor. Y así termina Pablo allí en el capítulo 10, el verso 21 y 22 termina de esta manera. Y hoy vamos a ver este resumen, esta última parte de esta sección en la carta. Yo quiero invitarlos a que usted pueda abrir conmigo su Biblia
Vamos a estar leyendo en el capítulo 10 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 1 del capítulo 11. Si usted puede ponerse en pie, vamos a leer la escritura. Dice así la palabra del Señor, capítulo 10 de Primera de Corintios, a partir del verso 23, dice la escritura: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, te damos muchas gracias ahora por tu palabra. Ella es bendita, ella es santa, porque tú que eres el autor, eres bendito y santo. Te damos gracias por tenerla, por poderla leer en nuestro tiempo de adoración conjunta, y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a poderla explicar y también aplicar de una manera correcta, fiel. Ayúdanos, Señor, a obedecerla y que tu palabra pueda ser la guía realmente de tu pueblo. En tus manos estamos, Señor. Confiamos plenamente en ti, no confiamos en nuestras capacidades, confiamos en el poder de tu Espíritu que obra en el corazón de nosotros como creyentes. En Jesucristo oramos. Amén. Hermano, Pablo está cerrando esta sesión y está mostrándonos un principio más. Y este principio es el que queremos ver en esta mañana. Si usted quiere hacer una frase corta de todo lo que voy a estar diciendo en esta mañana, yo se la voy a decir en este momento. Vivamos de tal forma que ejerzamos nuestra libertad buscando el bien y la salvación de los demás, haciendo todo esto para la gloria de Dios. Se la repito. Vivamos de tal forma que ejerzamos nuestra libertad buscando el bien y la salvación de los demás, haciendo todo esto para la gloria de Dios. Eso, a grandes rasgos, es lo que Pablo está diciendo en estos versículos finales de esta sección. Y primeramente, y este es el primer punto que quiero ver con ustedes, Pablo dice que debemos vivir mirando por el bien de los demás, versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y si usted tiene buena memoria y ha estado aquí por varios domingos y no ha faltado a ninguno, usted recuerda que esta frase ya Pablo la dijo. Esta frase le suena familiar, ¿verdad? Si usted va al capítulo 6, en el versículo 12, usted va a ver que Pablo dice, no exactamente la frase, pero dice la primera parte de la frase, porque este es un criterio que manejaba la filosofía griega. Yo puedo hacer cualquier cosa, decían los griegos, pero Pablo está diciendo, pero no todas las cosas te convienen hacerlo. Pero además Pablo está diciendo, no todo te edifica. En el capítulo 6 dijo, no me voy a dejar dominar. Ahora está diciendo en este, no todo edifica. Y los griegos decían, yo tengo licencia para hacer cualquier cosa que me parezca. Y posiblemente esta era una premisa con la cual la iglesia en Corinto estaba chocando constantemente. Y algunos dentro de la iglesia que tenían o habían llegado a tener un conocimiento superior de las Escrituras, pensaban de alguna manera que yo puedo aferrarme a la libertad que ahora tengo en Cristo, como soy libre en Él, yo voy a aferrarme a esta verdad. De todas formas, un ídolo no es nada. De todas formas, yo puedo comer lo que quiera. Yo entiendo eso.
Pero Pablo está diciendo que hay que ir más allá. Y es por eso que Pablo está diciendo, aunque todas las cosas me son lícitas, no todas las cosas que yo puedo hacer en la libertad del Señor van a ser de edificación. Hay peligros cuando nosotros ejercemos esta libertad que tenemos en Cristo de una manera, vamos a decir, descuidada. De una manera descuidada. Y de una manera descuidada puede ser, y Pablo está enfocándose en eso, cuando yo no someto mi libertad a la vida o a lo que yo pueda, a lo que pueda suceder con aquellos que me rodean. Cuando yo uso esta libertad indiscriminadamente, yo puedo llegar a estar pecando. Aún en las cosas que están correctas a mi modo de ver, cuando yo las ejerzo, dice la Escritura que yo puedo estar pecando, porque cuando yo hago pecar a otros, eso también para mi vida es contado como pecado. Cuando yo estoy haciendo pecar en la conciencia a los hermanos débiles, no estoy ejerciendo mi libertad para la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, y este es el centro de Pablo, si puedes coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, no puedes ejercer tu libertad cuando el alma de tu hermano débil se está contaminando. No estás ejerciendo tu libertad correctamente cuando los incrédulos están tropezando por causa de la manera que tú te estás conduciendo. Los cristianos corintios, y a veces nosotros, nos enfocamos mucho en nuestros derechos, sin tomar en cuenta a los demás. Quizás la pregunta común que se hacía a la iglesia era, ¿esto me daña en algo a mí? ¿Cómo me repercute que yo coma lo sacrificado a los ídolos? Yo entiendo que un ídolo no es nada. Yo entiendo que la comida no significa nada. Pero la pregunta que la iglesia debía hacerse y la que nosotros debemos hacernos no es esa, sino qué tan bueno es esto que yo estoy haciendo a la luz de mi hermano. A la luz de mi hermano. Y esta era la pregunta que la iglesia en Corinto no se estaba haciendo y tenía que comenzarse a hacer. No es solamente cómo esto me daña a mí, sino cómo esto que yo estoy haciendo daña al que está al lado mío. Ya sea creyente, ya sea incrédulo. Mis hermanos, que algo esté o tengamos permitido no significa que es benéfico. Puede ser bueno para mí en lo secreto, pero cuando yo lo ejerzo en el público, yo tengo no solamente que pensar en mí, sino en los que están alrededor mío. Los corintios debían enfocarse en que si algo era dañino para los demás, también venía por ende a ser dañino para ellos, porque estaban pecando. ¿Es esto realmente provechoso para mí y para los demás? Es la pregunta correcta que debían hacerse ellos. Y es por eso que Pablo establece este principio. No busque cada uno su propio bien, sino el de quién. El del otro, ¿verdad? Y Pablo da las mismas recomendaciones con otras palabras en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos capítulo 15, verso 2. Y también en Filipenses dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Como servidores de Cristo, la iglesia de todos los tiempos tiene que entender que los intereses de Dios y muchas veces los intereses de los demás están por encima de nuestros propios intereses. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 24. No busque ninguno su propio bien, sino el del otro. Nuestra edificación no es el fin de todas las cosas, sino la edificación de los demás que están alrededor de nosotros, porque nosotros como miembros del cuerpo estamos puestos para edificar al cuerpo. Y es por eso que Pablo está estableciendo este principio. Tú no eres el ombligo del mundo. Tú eres parte
de un cuerpo que debe ser edificado. Y como tú caminas en ese cuerpo y como tú vives en ese cuerpo, no puede de ninguna manera dañar al cuerpo. El propio mensaje central del Evangelio, mis hermanos, nos habla de Jesús, quien vivió y murió no por sus intereses, sino por los intereses del Padre. Y cuando usted lee Juan 17, usted va a ver a Jesús dando: he cumplido la obra que me diste. ¿Verdad? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está diciéndole al Padre: yo he hecho la obra que tú me has dado. Nuestro evangelio es un evangelio que nos habla de cómo nosotros debemos mirar por los intereses de los demás. Dios mismo miró por nuestros intereses. Perdidos, Dios vino, murió el que era sin pecado por nuestro pecado, para, como dice la Escritura, hacernos justicia de Dios en Él. Así que el mayor ejemplo que nosotros tenemos es el Evangelio. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Rey, aquel que se dio por nosotros. Pablo de alguna manera nos está llevando a mirar. Y Pablo también era un ejemplo. Y en el capítulo 9, como les decía al inicio, él nos los dice: ¿no soy acaso yo apóstol? ¿No tengo acaso yo el derecho de vivir con una familia como lo hacen los otros apóstoles y Cefas? Dice Pablo. Pero sin embargo, y estas palabras son tremendas, y vamos a leer ahí lo que Pablo dice en el contexto de este texto que tenemos ahora, en el versículo 19 del capítulo 9, dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y dice Pablo: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Para parecerme, dice Pablo, a él. Dice Pablo allí. Entonces, mis hermanos, el principio aquí es que la libertad cristiana debe ser ejercida de tal forma que no solamente yo mire cómo me beneficio, sino cómo mis acciones están también beneficiando a otros. Este debe ser el principio que yo voy a seguir cuando ejerzo mi libertad cristiana. Con mi vida yo debo edificar a los que están alrededor mío. Y vamos a parar un momentico porque se mojan los carros. Vamos a esperar que puedan guardarlo. Hermano, les decía lo siguiente: la verdadera libertad cristiana se ejerce con la intención de buscar el bien, no solo para mí, sino para los que me rodean. Yo no voy a vivir para mi propia satisfacción o mi propia gloria, sino para la satisfacción de los que me rodean y para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Está lloviendo, pero les pido que nos concentremos. Si se está mojando, no se moje. Repito el principio. La verdadera libertad es la que se ejerce con la intención de buscar el bien para los que me rodean y no para mi propia satisfacción o mi propia gloria. La libertad cristiana
no es egoísta. El egoísmo no es fruto de lo que un cristiano debe ser. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Yo debo vivir o ejercer mi libertad para la satisfacción de mis hermanos y para la gloria de Dios. Este es el primer punto que Pablo está estableciendo y hablando a la iglesia en Corinto y hablándonos a nosotros. La manera en que yo vivo y en la manera en que yo me conduzco no puede ser una manera egoísta. No puedo solamente pensar en mí. No puedo solamente pensar en mi beneficio. Cuando yo pienso en el beneficio de los demás, cuando yo pienso en la vida de los demás, cuando yo pienso en cómo yo estoy siendo de bendición a los demás, entonces, o por ende, yo estoy viviendo para agradar a Dios. Porque eso es lo que Dios espera de mí. Porque al final, eso fue también lo que Dios en Cristo hizo. Y esto es lo primero que Pablo nos enseña. Establece, en segundo lugar, mis hermanos, la libertad. Y ahora Pablo va a hablar o va a poner un ejemplo de cómo ejercer esta libertad. Y el ejemplo es el siguiente. Leamos allí. En primer lugar, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, pueden comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y quiero explicar esto, porque quizás usted diga, ¿y qué pasa aquí? Hermanos, y creo que algún mensaje anterior, pero lo voy a decir ahora porque ahora es cuando toca. A la carnicería lo que venía era lo que se había ofrecido en los templos paganos, la comida que había sobrado de las fiestas paganas, venía a la carnicería y se vendía a un precio ridículo, por debajo del precio. Usted tiene una libra de carne en 20 pesos y esta la vendían en 3 pesos. Era algo que las personas aprovechaban el momento. Pero recuerden de dónde venía la carne. Sin embargo, Pablo está diciendo, de todo lo que viene a la carnicería, coman, sin preguntar, por motivo de conciencia. Pero vamos a ver qué interesante, no es la conciencia del que va a comer, a comprar y a preguntar. La que puede ser aquí de alguna manera alterada o de alguna manera sentir cargo. Y Pablo está explicando esto un poquito más adelante. Y qué interesante que Pablo cita el Salmo 24:1. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y usted sabe por qué Pablo cita Salmo 24:1? Cuando usted come, o esta es la, vamos a decir, la práctica de muchas familias cristianas, cuando usted va a comer, ¿qué usted hace? Usted le da gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? El pueblo cristiano en esta época daba gracias a Dios citando el Salmo 24:1. Tenía los alimentos en la mesa y él recordaba que de Dios es la tierra y todo lo que hay. Y Pablo está diciendo, toma la carne que está en la carnicería, no preguntes de dónde viene, siéntate a tu mesa y da gracias a Dios por ella. Tómala con acción de gracia. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero más allá de eso, Pablo pone otro ejemplo y dice, si un incrédulo, dice la escritura ahí, versículo 27, te invita y tú quieres ir, de todo lo que se te ponga adelante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vuelve a repetir Pablo allí, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Y ahí lo voy a dejar. Pablo está diciendo, tú no debes preguntar de dónde salió la carne, no por tu conciencia. Y Pablo vuelve a repetirnos aquí. Tú tienes que guardar la conciencia del otro, porque aun cuando para ti eso no signifique nada,
Cuando a ti te puedan decir, mira, esto vino a la carnicería, pero esto viene del templo de Afrodita, y allí lo sacrificaron, y ahí lo traen, y tú dices, no me interesa, los ídolos no son nada, yo me lo puedo comer. Pero Pablo dice, no preguntes, porque si alguien te dice, esto viene de allí, ya tú tienes que privarte de comer ese alimento, no por tu conciencia, sino por la conciencia del incrédulo que te invitó. Y ojo, no tiene nada que ver esta invitación de este incrédulo con lo que Pablo está hablando más, con lo que Pablo habló anteriormente de los templos. Este incrédulo es un vecino, es una familia que te invitó a una comida. Sencillo. Pero tú tienes que guardar la conciencia de tu vecino o tu familia incrédula. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y aquí viene el gran principio. Versículo 29 y 30 hay dos preguntas retóricas. Dice versículo 29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy? ¿Por qué? Son preguntas retóricas y aquí viene la respuesta. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esa es la respuesta. Tú puedes comer, tú puedes dar gracias a Dios por todo, pero el principio es este. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que vas a hacer, tienes que hacerlo bajo la premisa de la gloria. Y todo lo que vas a hacer, lo tienes que hacer no siendo tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Estos son los dos principios y creo que estos dos principios, mis hermanos, están totalmente ligados. Si tomamos en cuenta el primero, donde Pablo está diciendo todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, el segundo se va a cumplir en nosotros. No seas de tropiezo a nadie. Pablo no está hablando aquí, y tenemos que tener cuidado con esto, Pablo no está diciendo aquí que él va a diluir ciertos aspectos de la fe que son esenciales. Pablo no está diciendo aquí que nuestra libertad tiene que renunciar a la doctrina. Pablo no está diciendo aquí que nuestra libertad tiene que renunciar a una predicación fiel del Evangelio. Pablo está diciendo aquí que hay ciertas cosas que no son esenciales, que no son primarias, en las cuales yo tengo que dar paso por amor a los demás y ser consecuentes con ellos y no ser de tropiezo. Pablo no está diciendo que diluyas el Evangelio para que unos que no creen en el Evangelio puedan creer. No. Está diciendo que hay prácticas en las cuales uno puede decir, yo voy a ceder, por amor a mi hermano, por amor al incrédulo, yo voy a ceder en esto para no ser de tropiezo a estas personas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo mismo se pone como ejemplo. Versículo 33, dice Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y Pablo termina haciendo esto. Pablo también es ejemplo de esto que está enseñando. Y quiero ver con ustedes un par de textos. Romanos capítulo 14, vamos a ir rápidamente allí. Romanos capítulo 14, versículos 13 hasta el 15. Pablo está terminando su carta y él está diciendo allí de esta manera. Romanos capítulo 14, a partir del verso 13, dice lo siguiente. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir poner tropiezo u al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues
vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que no se condena, perdón, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperaban, cayeron sobre mí. Pablo está diciendo lo mismo a la iglesia ahora en Roma. No tiene valor la comida, tiene valor el hermano. Pablo está diciendo, el evangelio no es la comida. El evangelio no es lo que tomamos o lo que comemos. Pero lo que sí es de valor el evangelio es no ser de tropiezo a los hermanos que están alrededor nuestro. Y miren el ejemplo de Pablo, volvemos a 1 Corintios. Y miren lo que Pablo dice en el capítulo 8, verso 13. Por lo cual, si la comida aleja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mis hermanos, la principal meta de los creyentes en relación con los demás creyentes es vivir de tal manera que nada estorbe su crecimiento, sino por el contrario, vivir en la vida sana, donde mi caminar en la fe deba servir para alentar, fortalecer y proveer un ambiente donde mis hermanos puedan avanzar hacia la madurez cristiana. Cuando yo hago esto, estoy viviendo bajo el principio que Pablo está estableciendo aquí, de que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y conlleva también a cumplir de alguna manera el mandato del versículo 32. No seáis tropiezo a nadie. Nuestra función no es ser de tropiezo, sino de beneficio y bendición para nuestros. Cuando yo ejerzo mi libertad bajo este principio, mis hermanos van a ser bendecidos y Dios va a ser glorificado. Y Pablo nos recuerda que él hacía esto para que muchos sean salvos. Qué bendición para los no creyentes que nos rodean ver que no son ególatras, que no viven como el mundo vive, sino que piensan en ellos, que viven para, de alguna manera y en lo que podamos, bendecir sus vidas. Esto también es un testimonio de fe. Pablo decía, esto representa el evangelio que yo predico. Y esta representa también la motivación, además de agradar a Dios, la motivación que me mueve a vivir de esta manera, para que muchos que me rodean sean salvos. Y mis hermanos, esta también debe ser nuestra motivación, que nosotros podamos ser dignos imitadores de Pablo y de Cristo. Y Pablo termina precisamente de esta manera, allí en el verso 1 del capítulo 11, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro modelo final no es Pablo, es Cristo. Y es por eso que Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Nuestra libertad de una manera maravillosa.
manera que nuestros hermanos en la iglesia y la vida de los que hoy no tienen al Señor, que están fuera, pero que puedan ver la belleza del Evangelio en nosotros siendo reflejada. Culmino, mis hermanos, como comencé, recordándoles la verdad de este tema. Vamos de tal forma que ejerzamos nuestra libertad, buscando el bien y la salvación de los demás, el bien para nuestros hermanos y la salvación para los que están fuera, haciendo todo esto para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga.